Buenos días, Karina Fernández en representación de Londres 38, Espacio de Memoria desde Chile. Desde Chile afirmamos la ausencia de una plena autonomía del Ministerio Público, tanto a nivel vertical como horizontal, que daña continuamente el éxito de la persecución penal, especialmente cuando se trata de investigar, perseguir y sancionar la responsabilidad de agentes estatales, tanto en casos de graves violaciones a los derechos humanos como de corrupción, alzándose, por tanto, como garantía de repetición de la impunidad. Nos referimos a la ausencia de una plena autonomía vertical como aquella derivada de la intervención de actores políticos en el nombramiento de las principales autoridades, el número de funcionarios y presupuesto del Ministerio Público chileno. Y horizontal, a la ausencia de un control sobre las policías en cuanto a sus auxiliares de justicia, quienes, por el contrario, dependen directamente del Ministerio del Interior, autoridad política que ha persistido en una respuesta negacionista frente a las graves violaciones de derechos humanos mientras criminaliza la protesta social. Vertical. Nos referimos a esto respecto del nombramiento del fiscal nacional que depende de una propuesta por parte del presidente de la República, que surge de una quina formada por la Corte Suprema y que requiere de la aprobación de 2/3 de los senadores, siendo evidente la posibilidad de acuerdos políticos que pueden implicar el cese de investigaciones vinculadas a casos de corrupción que involucren a políticos o a quienes financian sus campañas. Por otra parte, los fiscales regionales son nombrados por el fiscal nacional de una terna que propone la Corte de Apelaciones Regional correspondiente al Ministerio Público, que han en manos de mecanismos externos a la institución, ausente de transparencia y de escrutinio. Son procesos donde no se acreditan conocimiento, formación, experiencia técnica y no se realizan exámenes psicológicos. De ahí que cualquier incremento, tanto en el financiamiento como en el número de integrantes del Ministerio Público, requiere de un acuerdo político por parte del Parlamento, en el que especialmente no se inhabilitan quienes están siendo objeto de persecución penal por parte del Ministerio Público. En lo vertical, para finalizar con este punto, respecto de un elemento de justicia y clase que caracteriza el ordenamiento jurídico chileno, corresponde mencionar que delitos como la colusión, delitos tributarios y delitos de financiamiento ilegal de la política no pueden ser investigados de oficio por el Ministerio Público y requieren de que las querellas sean presentadas por instituciones externas, como el Servicio Electoral o el Servicio de Impuestos Internos. Finalmente, para referirme a lo que hemos llamado la ausencia de autonomía horizontal, entendida por esta como la ausencia de un control efectivo respecto de las policías, es importante mencionar que especialmente de Carabineros, institución responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de importantes casos de corrupción, sin embargo, son estos agentes estatales los que actúan cotidianamente como sus auxiliares de justicia y lo han hecho por décadas, afectando, por tanto, la independencia y objetividad de su persecución. Asimismo, son estas policías los que actúan en la recolección y custodia de evidencia en casos de criminalización de la protesta. Así, no es casual que se registren nulos avances en las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el 18 de octubre. Así, por más de 8.000 denuncias, tenemos tan solo más de 70 formalizados, cerca de 70 formalizados, lo que contrasta con los más de 5.000 formalizados por delitos asociados a la protesta social y cientos que permanecen en prisión preventiva. Finalmente, para referirme al negacionismo que hemos mencionado como parte de la respuesta política del Ministerio del Interior, quería mencionar el ejemplo que ha quedado en evidencia a partir del contexto de las graves amenazas sufridas por la fiscal Jimena Chong y sus familiares, como consecuencia de la persecución de Carabineros de Chile en el contexto de grave violación de los derechos humanos. En este caso, cuando han sido detenidos los responsables y halladas armamentos, entre ellos una UCI, en poder de los responsables, desde el Ministerio del Interior la respuesta fue decir que se trataba de utensilios, minimizando las graves amenazas perpetradas en contra de una mujer defensora de derechos humanos en cuanto operadora de justicia, precisamente durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchas gracias. Bueno, me corresponde a mí a mencionar algunos aspectos relacionados con la pandemia, pero me gustaría además mencionar un elemento importante que a lo mejor no ha estado presente, que es en este contexto además la protesta social, y la protesta social y su criminalización que existió con fuerte en nuestra región en un contexto de pandemia. Y así como Chile entra en la pandemia en un contexto de fuerte represión a la protesta social, además surgió protesta social durante este tiempo en muchos de los países que integran nuestra región. Entonces quisiera mencionar respecto de cómo la justicia
justicia justamente se ha visto detenida respecto de en el contexto de pandemia. Mencionar que muchos de nuestros estados además se encuentran con estados de excepción constitucional. Y eso también afectó y ha revictimizado, no solo detenido las investigaciones, sino que ha generado revictimización. Por ejemplo, en el caso de Chile me gustaría mencionar que en estado de excepción, para nosotros salir de nuestros domicilios tenemos que pedir la autorización a carabineros, la misma fuerza represiva que privó de la vista, que lesionó gravemente a muchas de las víctimas. Y esas víctimas, para ir al médico, para ir a una asistencia, tienen que justamente ir al mismo agente represor a solicitar su autorización para salir. Y ahí fue justamente el Ministerio Público, que está a cargo de las víctimas y sus derechos, quien debió haber buscado una solución alternativa que no fuera revictimizante. Además, cuando se trata de fuerzas represivas, efectivamente la detención de las investigaciones, que no tengamos avances, que hayan solo 70 formalizados, significa que un número importante de quienes lesionaron, torturaron a víctimas, están hoy día en la calle y armados, realizando además detenciones masivas. En Chile el aumento de las detenciones en época de pandemia ha aumentado un 77%, lo que además ha significado un impacto dentro del sistema de persecución penal y, como yo mencionaba, sin que esto implique un incremento dentro del financiamiento hacia el Ministerio Público. No ha existido un diálogo. Respecto, también me gustaría mencionar las prisiones preventivas extendidas. Tampoco existió una objetividad respecto de justamente la libertad que se requieren en estos contextos, en un contexto pandémico en el Ministerio Público. Desde Londres 38 solicitamos a la Comisión una carta artículo 41 respecto del traslado de los detenidos, muchas veces sin cumplir también con los protocolos, y sostenemos además la existencia en Chile de una prisión política. Para finalizar y solamente insistir en el informe, creo que una de las cosas importantes que ocurre en nuestra región es que existe una ausencia de diálogo entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal. Por eso muchos de quienes conforman el Ministerio Público tienen cierta resistencia a entender, por ejemplo, cuando hablamos de garantías reforzadas, a entender el control de convencionalidad, y un informe que justamente logre ese diálogo sería crucial. Por eso nosotros no solamente sostenemos que un informe de estas características requeriría de un diálogo de la Comisión Interamericana con la IAM, por ejemplo, y escuchar también qué es lo que se sostiene en el Ministerio Público, dónde está la ausencia de esa comprensión de lo que significa las debidas diligencias y líneas de investigación, también esta responsabilidad que tienen los ministerios públicos respecto de las víctimas, pero sobre todo a lo que yo también encuentro mucha resistencia en los ministerios públicos, es a una comprensión de su rol como personas defensoras. Un informe que contribuyera también a enfocar ese rol, yo creo que sería un avance también para nuestra región y un beneficio.